Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial y el podcast del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy vamos a conversar sobre la complejidad de los procesos de restitución de tierras en el Putumayo y particularmente sobre los desafíos de estas políticas públicas en un territorio con una disputa entre comunidades étnicas, campesinas y afrodescendientes. Todo esto en un escenario de marcada informalidad en la tenencia, propiedad y uso de la tierra. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Con quién vamos a hablar hoy y quiénes son los invitados que nos ayudarán a entender un tema que refleja los desafíos que tiene el Estado colombiano en zonas pluriétnicas y además afectadas por un crecimiento demográfico y una economía basada en los cultivos de uso ilícito? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Hoy tenemos invitadas muy especiales. Nos acompaña Margarita Chávez. Margarita es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es investigadora del ICANN, ha sido también docente en diferentes programas de la Universidad Nacional, de la Universidad del Cauca, pero sobre todo es una antropóloga muy conocida en el país por su larguísima trayectoria de más de 30 años de trabajo con organizaciones indígenas y campesinas en zonas de colonización amazónica. Margarita ha trabajado en muchos departamentos, entre ellos el Guaviare, el Putumayo, la Amazonía y en diferentes espacios de frontera. También nos acompaña Julián Rodríguez. Julián es antropólogo y es economista de la Universidad Nacional de Colombia y hoy se desempeña como investigador en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y ha venido trabajando en un proyecto sobre restitución de tierras. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Antropofonías. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Margarita, ¿cómo pensar la restitución de tierras, además en este territorio que es de colonización, donde poco a poco van llegando y saliendo actores por cuenta de muchos factores, generalmente ligados a la violencia? Bueno, efectivamente siempre fue comenzar esta investigación de la que mencionaba Luisa, que surge en nuestro estudio sobre la propiedad colectiva. Yo siempre había tenido la preocupación por eso, ¿no? ¿Cómo así que una zona de frontera donde permanentemente hay oleadas de gente llegando a buscar tierra y a asentar tierra, no había una oficina de tierras? Putumayo era una región que dependía de una oficina en Nariño. En Putumayo había un funcionario y un asistente administrativo que luego desapareció en el periodo Uribe cuando el INCORA se transforma en INCODER. Se creó una oficina con una cantidad de funcionarios de la costa atlántica que también después desapareció y después no hay ningún tipo de institucionalidad. O sea, cuando de alguna manera la propiedad y la posibilidad de ampliar el ordenamiento del territorio es fundamental en una política de Estado, ¿no? Entonces, de ahí que Putumayo también sea una región donde el Estado está tremendamente disputado. La restitución entonces llega en un momento clave, digámoslo así. La restitución aparece como consecuencia de la ley de víctimas, de reparación a las víctimas, y es aquí hay un cambio fundamental, lo señala Donny Mertes en una excelente investigación, en que por primera vez la reparación a las víctimas se va al punto más fundamental de la reparación, que es el derecho que la gente perdió a su tierra, a su finca. Como no había papeles y están volviendo algunos nunca pudieron volver, aquí se genera un proceso, una dinámica que pone en el centro, digamos, de la preocupación de la gente, pero también de la manera como la gente se va a aproximar al Estado, el conseguir un título formal de propiedad de su finca. En el caso de los indígenas, obviamente, esto se combina con dos dinámicas. Por una parte, que la población indígena ha crecido impresionantemente. Las cifras, y esto viene como consecuencia del cambio constitucional, de la reforma de 1991, el marco de derechos diferenciales que generó una movilidad identitaria muy fuerte en todo el país
y en Putumayo cuatriplicó las cifras de población indígena. Esa cantidad de campesinos que venían de los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Huila, en su pasado habían sido indígenas. Y la posibilidad de acceder a derechos diferenciales revive la memoria de su pasado como indígenas en sus regiones de origen y entran a reclamar tierras, porque además el acceso a una forma jurídica de propiedad colectiva, o sea, la titulación de un resguardo, es la base del reconocimiento de todos los derechos que van hacia arriba. Sin resguardo no hay acceso, por ejemplo, a los recursos monetarios de las leyes de transferencias de recursos fiscales a esos resguardos, a esos territorios. Allí hay un principio y es que cuando llega la ley de restitución, lo que hay es una cantidad de comunidades mucho mayor que donde el Estado había creado. Es que mira, antes de la ley de víctimas había 10 resguardos en Putumayo, en la zona de selva. No me refiero al Alto Putumayo, que las condiciones son muy similares a las de la zona andina y además con una problemática distinta, porque esa es una zona de colonización misionera muy antigua y los problemas fueron distintos. Pero en esta zona del Putumayo Bajo, de los territorios de selva, esto inauguró algo que pues venía antecedido de los autos que ya habían construido, si quieres, la casillita de inscripción en algo que se llama víctimas. Y los indígenas como víctimas en posibilidad, pueblos en vías de extinción, apropian la medida y apropian esa categoría con mucha fuerza para reclamar, obviamente, lo que les va a dar acceso completo a todas las posibilidades de los derechos diferenciales. Entonces, ¿qué hay en Putumayo? Que eso lo podemos hablar luego y es que fue muy importante en la investigación y era mirar qué estaba pasando si había restitución, porque la restitución se encontraba justamente con esa altísima informalidad. Ese fue un punto fundamental. ¿Había restitución o no había restitución? Julián, desde tu perspectiva como antropólogo y economista, me gustaría preguntarte sobre la categoría de informalidad, porque justamente en el artículo que leímos para preparar esta entrevista y que es parte de la investigación más amplia que ustedes están haciendo, ustedes también allí se acercan de manera crítica al uso del concepto informalidad como algo que pareciera que podemos dar por sentado cuando sabemos que este es un concepto que tenemos que tomar de manera muy contextual e histórica en cada una de las regiones. En el caso del Putumayo, ¿cómo se acercan ustedes a esa idea de informalidad y qué tensiones aparecen allí? Bien, pues efectivamente creo que habría que hablar de informalidad desde una perspectiva, digamos que no la naturalice, ¿cierto? Como un fenómeno que damos por sentado. Em, en todo caso, yo sí creo que en la medida en que la informalidad y la formalización de la propiedad pues hace parte como uno de los mecanismos del Estado para, digamos, ampliar su soberanía, ¿cierto? Para organizar gobierno en los territorios en los que opera, pues la informalidad en todo caso sí viene a crear como, la idea de la formalidad, a detonar una serie de procesos que pues como analizamos en el proyecto de investigación pues suelen ser muy conflictivos. Ahora, em, en Putumayo, por ejemplo, yo creo que la cuestión de la informalidad de la tierra, pues obviamente parte desde una lectura, digamos, mucho más como centralizada, muy estatal, de pensar que pues la gente, digamos, no tiene como todavía un sistema para organizar su relación con la tierra y para organizar como, sí, las relaciones sociales y económicas que la gente establece con la tierra. Pero pues al ser una zona de frontera agraria igual muy permeada también por pues procesos, digamos, de ampliación del mercado, de instauración pues como de una lógica ya económica capitalista, pues igual la gente va formando constitucionariamente pues un mercado de tierras, ¿no? Un mercado de tierras que puede operar al margen de la intervención del Estado, pero que opera, ¿cierto? Entonces, claro, la gente no inscribe su propiedad en la Superintendencia de Notariado y Registro y hace todo el trámite, pues como que nosotros tal vez estamos como muy en las ciudades, tal vez como muy habituados a eso. em, pero la gente utiliza sus documentos de compraventa y pues eso es como el certificado de la propiedad
que la gente y sus vecinos aceptan, ¿cierto? Y entonces en ese escenario opera también un mercado de tierras pues durante varias décadas. Entonces, con la restitución, ¿no? Pues lo que sucede es que para que el Estado pueda operar, eh, pues el Estado opera solamente cuando la propiedad está formalizada, ¿no? Y entonces lo que vimos en Putumayo es que ante todo, pues esa política de restitución, pues antes que restituir una propiedad preexistente, pues tenía que crearla, ¿cierto? En primer lugar. Y eso, pues los estudios sobre propiedad, pues han mostrado mucho en otras partes del mundo también cómo la creación de la propiedad implica también una serie de conflictos, porque pues la propiedad no es algo que preexista o que exista de la misma forma en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, pues eso, en ese proceso de darle forma, pues vienen reclamos o aspiraciones que se sobreponen, ¿cierto?, de distintos actores sociales y sobre todo, pues en una zona de frontera agraria, ¿no?, donde coexisten, pues distintas trayectorias de poblamiento, de gente indígena, de gente colona, ¿cierto?, en distintos momentos de la historia del país y que pues inevitablemente entran en tensión cuando se trata ya de decidir en términos excluyentes, ¿no? Exclusivos, que son como uno de los rasgos del modelo de la propiedad liberal, pues esta tierra es de estos o de aquellos, pero no de dos al mismo tiempo o de tres al mismo tiempo, ¿no? A mí me gustaría aumentar una cosita ahí, y es que pues en una región donde predominaba justamente esos arreglos informales sobre la posesión de las tierras, digámoslo así, que me gusta mucho decirlo de esa manera, la informalidad era la forma, o sea, esto tenía un derecho, si quieres, constitucional. La gente no se estaba matando antes y se está matando ahora. Sí, o sea, la entrada del dispositivo de la propiedad tensiona las relaciones porque ya empieza a marcar marcos jurídicos, ¿sí? De intervención del Estado para muchas cosas, que para bien y para mal, digámoslo así. O sea, la gente lo asume pues, sabiendo que ahí van a aparecer ciertos riesgos. Y por otra parte, que es algo que como analizamos ya los casos en que surgían las disputas por tierra, es que Putumayo es una región de despojos superpuestos. Los indios que se consideran originarios enfrentan el despojo por campesinos que fueron despojados en sus regiones de origen, pero que a la vuelta de los años también son indígenas, reclaman una identidad como indígenas. Entonces, en ese caso, digamos, la posibilidad de conflictuar se incrementa, porque van a ser indios de un lado con indios de otro lado compitiendo por tierras. Después tendríamos que hablar de las extensiones de las tierras. Sí, para que entremos en el tema de las extensiones y pudiéramos también contextualizar el caso concreto del Putumayo, quisiera preguntarles antes por la informalidad colectiva. Ya tú nos has hablado, Julián, de la informalidad, digo yo, individual, pero quisiera que nos cuenten de esa otra informalidad de títulos colectivos, de tierras colectivas o de tierras de uso comunal, eh, que seguramente vienen dándose de una manera consuetudinaria, pero que empiezan a generar nuevos dilemas. ¿Es posible hablar de una informalidad de tierra colectiva? Sí, no. Yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿sabes? No lo habíamos pensado. Pero si yo me pongo a pensar, bueno, mira, en Putumayo hay, digamos, 5 etnias que se consideran originarias del territorio, ¿sí? En el Alto y en el Bajo. En el Bajo predominantemente sionas, cofanes, incas del Bajo, ¿sí? De pronto, bueno, huitotos más al oriente, en la zona leguísima. Pero resulta que con la reindianización se multiplican las etnias, ¿sí? Y entonces los campesinos, ¿cómo se reindizan? Se reindizan Nasa, Misac, Pasto, Pijao, Yanacona, ¿sí? ¿Qué pasa con esas familias de reindianizados? Ellos no migraron en bloque, ellos no obligaron, ellos construyen comunidad en Putumayo y la construyen después del 91, digamos, en la sombra del acceso a derechos como colectivo. Porque la tierra colectiva, para tener un título colectivo, requiere un sujeto colectivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegó la gente? La gente llegó a ocupar tierras
muchas veces familias que no tenían lazos de parentesco en un resguardo indígena. La crisis del resguardo en Putumayo comenzó justamente a mediados de los años 70 y los 80, cuando ya es auge cocalero en la colonización. Los resguardos mostraron su inviabilidad para dar seguridad territorial a la gente a la que se habían titulado los resguardos. Y esa inviabilidad, ¿cómo se demostró? Es porque empezaron a ser invadidos. O sea, tú no puedes detener gente que está buscando tierras porque no tiene tierras en otras partes y llega a ocupar tierras, ¿sí? Lo otro, ese es uno de los puntos. Lo otro, los NASA, que tienen siglos de negociar con el Estado, con el poder político, de partido y de la institucionalidad pública, ellos llegan primero como colonizadores y hacerle a donde puedan insertarse para no morir de hambre. O sea, ¿y qué les reventó? La bonanza cocalera. Entonces, la mayor parte de la gente nace efectivamente, como todo Putumayo, son cultivadores y procesadores de hoja de coca. Lo que pasa es que esas familias fueron creciendo y se fueron ubicando en zonas y comprando, incluso adquiriendo con plata de ellos pequeñas propiedades y juntando las propiedades. Después del 91, ¿qué hacen? La dinámica es, nosotros juntamos propiedades adquiridas con plata nuestra, las juntamos y empiezan a pedir resguardos que no son, si quieres, ¿cómo se dice? Territorios contiguos. No, fincas dispersas y las suman para hacer un resguardo. A solicitar el resguardo, ellos poniendo la tierra. Entonces, yo quiero señalar un problema aquí, o sea, se construye la colectividad, no muchas veces implica que esté el colectivo en un área. Ahora, yo atendí la primera controversia de tierras entre dos grupos étnicos en un área distante, pura frontera de colonización, no un área ya colonizada con carreteables y fincas y municipios por el comercio, no, en un área de frontera, de baldío, donde los NASA muy estratégicamente habían ido llevando gente para ocupar esas tierras, ¿sí? Allí hay otra forma, si quieres, de informalidad, es así, colectiva y contigua, que es la que entró en controversia con la ampliación que solicitaba un grupo, una comunidad local que es considerada originaria, aunque históricamente uno pueda mostrar que ha tenido una tremenda movilidad, que está formada por jirones de lo que ha dejado la colonización misionaria, la colonización, en fin, esos son otros tipos de huellas que uno va encontrando en los procesos sociales y políticos en la región. Algo que sobresale en su investigación y en el texto que nos compartieron son esas formas híbridas de propiedad y cómo, a pesar de que la restitución y los otros programas estatales, digamos que han tratado de imponer una forma colectiva de propiedad, las personas encuentran arreglos para continuar su vida. Me pregunto en este caso por el tema de las comunidades negras, por los consejos comunitarios. ¿Qué pasa allí con esas formas de propiedad? Sí, pues efectivamente la gente negra en Putumayo, pues hasta hace poco no se reconocía a sí misma pues como gente negra como tal, ¿no es cierto? La manera en la que ellos se presentaban a sí mismos pues era como colonos también, ¿cierto? Como gente no marcada por algún tipo de, en términos racializados o étnicamente. Entonces, claro, si se quiere en Putumayo lo que hay es como un coletazo pues de ese proceso, de esos procesos más bien derivados de la Ley 70 y pues como de la titulación de los territorios colectivos en el Pacífico, que luego de que se consoliden pues como en esta región, pues comienzan también a tratar de organizar a esas comunidades de gente negra, el proceso de comunidades negras y demás, en regiones como Putumayo, donde la población afro pues es digamos mucho menos determinante en términos demográficos. Se trata de pues familias que tienen pues sus parcelas familiares, ¿cierto? Heredadas pues ya desde hace algunas décadas, que claro, cuando se trata de la idea del territorio colectivo, pues bien entran en una tensión muy fuerte porque hay que sopesar pues primero em, pues como esa habituación ya de décadas, digamos, de participar justamente en una economía agraria, pues de tipo familiar, ¿no? De la participación en el mercado de tierras, donde la propiedad individual familiar, pues es como determinante, es una cuestión, pues, de patrimonio también, ¿cierto?
Y entonces, pues entra en una tensión muy fuerte porque el territorio colectivo implica, pues, renunciar a esas posibilidades que brinda la propiedad individual. Y ahí, pues, no hay no hay una solución, digamos, limpia. Entonces, en el artículo hablamos, por ejemplo, de las formas híbridas de tenencia entre la gente, porque pues ese entrar a formar estas propiedades colectivas pues va a implicar balancear de cierta forma los diferentes intereses o las diferentes posibilidades que cada uno de estos regímenes de tenencia le ofrece a la gente. En el caso que analizamos en el Valle del Guamués, por ejemplo, pues el arreglo que nos plantearon un poco alrededor del territorio colectivo es que en este consejo comunitario, pues claro, había como una expectativa muy fuerte en que la creación del territorio colectivo les iba a permitir el acceso pues a como a ciertas representaciones, cierta interlocución, por ejemplo, con organizaciones públicas, pero también ONGs, ¿cierto? Para la llegada de proyectos de desarrollo que pues les permitieran como em, pues otras posibilidades, ¿cierto? Ciertas mejoras en sus condiciones de vida, pues en un contexto en el que su economía, por ejemplo, pues está muy limitada por la economía cocalera, ¿cierto? Em, por los límites también de los actores armados, que imponen los actores armados. Em, y entonces, pues claro, venía como esta idea del territorio colectivo como una forma también de canalizar ciertos recursos, ciertos apoyos, pero al mismo tiempo la idea de la propiedad privada ya que cada uno tenía en su finca, pues como eso, el patrimonio, la idea de que en algún momento usted puede enajenar su tierra, puede venderla, irse a la ciudad y ahí tiene como su plante, digamos, de cierta forma. Entonces el arreglo al que ellos llegaban un poco era, no, pues lo que vamos a hacer es que cada uno entre al territorio colectivo con las tierras que quiera, ¿cierto? Entonces si su finca es de 30 hectáreas, entonces usted puede decir, no, pues yo cedo 2 hectáreas que me permiten a mí participar dentro del territorio colectivo, dentro del consejo comunitario, pero conservo ciertos derechos de la propiedad privada con mi finca, ¿cierto? Y entonces ese tipo de arreglos pues en otras comunidades puede funcionar de forma distinta, ¿cierto? En un resguardo indígena, pues pueden participar, por ejemplo, del mismo mercado de tierras, cada miembro del resguardo, por ejemplo, igual puede hacer sus transacciones con gente ajena al resguardo y entonces compra y amplía su propia finca, pero entonces no es como que todas las tierras luego se vuelvan colectivas automáticamente, ¿cierto? Que es un poco la idea que a veces uno puede tener sobre la idea del resguardo, ¿no? Que es como o bueno, más bien que la política pública muchas veces deposita sobre la idea del resguardo y es como de la tenencia y la gestión colectiva de un área, ¿cierto? Pero no, la gente combina cosas de ambos regímenes y eso termina pues aglutinando eh, pues las condiciones que impone la economía agraria, ¿cierto? Local, regional, con las posibilidades que abren pues como este régimen multicultural de derechos diferenciales. Margarita, yo quisiera pedirte profundizar un poco sobre ese proceso histórico de la territorialidad indígena en el Putumayo, en las partes bajas, porque si bien es cierto, esa Amazonía se diferencia mucho de otros procesos amazónicos donde las tierras colectivas son mucho más grandes, y ni qué decir de los procesos andinos, por ejemplo, el Cauca. Yo siempre me refiero a la parte de selva. No, no quiero que confundan. Yo no trabajo el Alto Putumayo, que tiene unas singularidades. En la parte de selva hay dos resguardos, uno en Mocoa y uno en Yunquillo. De resto no hay más resguardos. Los resguardos son una creación de los años 70, cuando en el INCORA hay toda esta que grupo profesional de antropólogos que entraron al INCORA en los 60, 70 y que tienen una preocupación por proteger los derechos de los indígenas que estaban viviendo obviamente la llegada de eso, de oleajes de colonizadores. Entonces, acá es muy distinto a lo que pasa en la zona andina, donde la reconstitución del resguardo se hace a partir de títulos coloniales. En el Putumayo, en las zonas de selva, no hay esa tradición. Lo que hay es que, mira, cuando se crean los resguardos en los años 70, un resguardo para
100 familias, no, 60 familias más o menos, o 100 familias, si uno es generoso, eran más o menos 5.000 hectáreas de selva. Eso no es nada, porque pues obviamente los suelos amazónicos requieren, por eso pues la otra intervención de los antropólogos en el oriente amazónico dio lugar al otro extremo, que son estos mega resguardos, que sobre eso habría que hacerse un programa pensando qué pasa allí. Eh, el caso de Putumayo es completamente el contraste, ¿sí? Entonces, se crearon los resguardos y estos resguardos fueron invadidos. Entonces, allí ya hay un primer paso para que cuando aparece la ley de víctimas, porque primero acuérdate, aparecen los autos de salvaguardia indígena. Entonces, están en vías de desaparición, pero lo que hay es una propuesta de financiación de planes de vida, que son los planes de desarrollo de las comunidades, de los asentamientos indígenas. Luego aparece la ley de víctimas y habla de restitución. La gente ya tiene muy claro que en los mapas que hacemos, yo no hago, pero son los antropólogos y las antropólogas, se ha definido que en el pasado y en el periodo colonial, pues todo era de los indios. Entonces ellos ven una posibilidad de abarcar una territorialidad amplia, grande, pero además, pues ellos están jugando ya con las normas de las economías en las que ellos están insertos, ¿sí? Ellos participan en economías de mercado, ellos participan de una economía ilegal que se produce aparte, pues, o ilegalizada, que me gusta más el término, ¿no? Que es la producción de pasta a base de cocaína, y esto es con dinero. Y esto hace, pues genera cambios en todas las, si quieres, estilos de vida se llama, ahora les llaman vidas, estilos de vida, ¿no? De estas comunidades. Entonces, sí, yo diría que el escenario de las tierras bajas, ya selváticas, es muy distinto al de la zona andina. Pero lo que sí es interesante es ver que acá son procesos recientes lo de instauración del dispositivo jurídico de la propiedad. Cuando a ti un papel te certifica ya por el Estado que tú eres el dueño de aquí a allá, de acá a allá. Eso es un dispositivo que cambia completamente la situación de relacionamiento entre vecinos y entre vecinos que probablemente en la restitución están compitiendo por la mayor cantidad de tierras. Mira, hay una cosa que me llama la atención, no, me voy a desviar un poco, pero en las olas altas de la guerra, ¿cierto? Una comunidad como esta zona con la que yo trabajé muchos años, yo hice un mapeo, obviamente, de los segmentos de tierra, cómo era que los linajes, estas son sociedades segmentarias de ápice, ¿sí? Hay un pater acá arriba, patrilineal, patrilocal, ¿no? Que da a la descendencia los derechos sobre el suelo y la tierra, ¿cierto? Eso se hereda. Hay una posesión, ¿cierto? Eso estaba transformándose, obviamente, a medida que las familias tienen que acceder al dinero. El dinero genera, si quieres, la relación más clara de una propiedad individual privada, ¿sí? El dinero, la gente que consigue el dinero no va y lo reparte. Yo reparto la presa de casa, pero yo no reparto el dinero. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, en Putumayo fue muy, muy interesante, ¿verdad? La gente que emigró por el conflicto, ¿por qué emigró hacia las ciudades? Puerto Asís, Mocoa, Villa Garzón, a donde podían salir, ¿sí? Las mujeres movilizaron la huida para que a sus hijos no los reclutara la guerrilla o no se fueran atraídos por la guerrilla a la guerra. Y muchos se quedaron resistiendo, si quieres, la guerra en el territorio, pero los que se fueron vendieron las tierras dentro del resguardo a otros que quedan en posesión y que el nuevo cabildo los organiza para que entren ahí. No es que no haya tratos con la tierra dentro de la propiedad colectiva, porque lo que prima, lo que está tensionando justamente son los cambios económicos a los que responden las dinámicas de la gente. Piensa que hoy una comunidad en Putumayo también le interesa el consumo de bienes de todo tipo, desde tecnología, moda, entretenimiento, salir al pueblo. Y eso se hace con dinero. Y eso va generando cambios en las relaciones.
justamente profundizando sobre lo que ustedes vienen contándonos y es la importancia de esta economía ilegalizada de la base de pasta de coca que ha sido tan predominante en el departamento del Putumayo y en otros más. Esta es una economía que en este departamento pues ya tiene 4 décadas y que ha venido también transformándose como se ha transformado la geopolítica del mismo conflicto y del narcotráfico. Quisiera preguntarles cómo se intersecta esta variable de la economía cocalera con la política de restitución, si la política de restitución toma en cuenta que este es un territorio donde esta ha sido la principal fuente de sustento de la gente o si simplemente lo ignora. Sí, justamente uno de los hallazgos más interesantes del proyecto, que lo trabajó Diana Gómez, una de las antropólogas investigadoras, es justamente cómo la política de restitución, pero en general pues la política de tierras del gobierno pues riñe mucho con la economía cocalera, ¿no? Como con esa condición regional, porque si se quiere como antesala a la formalización, pues se le exige a los campesinos que tienen que erradicar, ¿no? Que su predio tiene que estar limpio de coca. Y entonces, pues cuando la gente la ponen a elegir entre yo renuncio a esta planta que, pues como decía Margarita Mal, que bien, pues es la que garantiza el acceso a una cantidad de bienes y servicios, ¿cierto? Pues porque la gente no vive solo del pan coger, ¿cierto? Que les proporciona su finca, sino que tienen toda una serie ya de necesidades. Pues claro, la gente dice, no, pues yo prefiero la coca, que es como la que me produce ese bienestar mínimo, ¿cierto? Porque a mí al final del día, ¿de qué me sirve el título? Sí, o sea, se supone que el título, digamos, como en esta visión, digamos, más institucionalista de la propiedad, pues se supone que la propiedad es como la puerta de entrada al desarrollo económico, ¿cierto? Entonces la propiedad es la que permite organizar un poco los incentivos alrededor de los recursos, canaliza, por ejemplo, la inversión, el acceso a crédito, pero pues en una región donde efectivamente es la coca la que marca la parada, la que establece, digamos, la estructura económica productiva, que fija, por ejemplo, el nivel de los salarios, de los jornales, y que hace que sea, por ejemplo, muy inviable que una persona se dedique, por ejemplo, solamente a producir plátano, ¿cierto? Porque solo los jornales ya como que le comen mucha parte de la ganancia. Entonces, pues claro, la gente después entre la formalización, pues que al final del día, eh, pues no me soluciona el problema en el día a día. Pues efectivamente ha habido ahí como una ruptura, una distancia entre los objetivos de la política y ya como su adopción o como, sí, digámoslo, adopción entre la gente, entre los habitantes de Putumayo. Y lo incierto también de las políticas de sustitución. No hay una que sea exitosa. Exacto. Y pues claro, en el caso de las comunidades indígenas, como bien lo decía Margarita, pues la situación contrasta un poco, pero no tanto porque la gente indígena esté abstraída un poco o, cierto, no entre en contacto con esta economía de la coca, sino porque en el caso de ellos, pues la propiedad implica sí el acceso a otras cosas, no necesariamente como una a nuevas posibilidades económicas mediante la producción, ¿cierto? De productos agrícolas y demás. Pero sí, por ejemplo, pues esos espacios de representación, de participación, el acceso a transferencias, a proyectos, pues de las entidades estatales. Entonces, pues sí, hemos visto ahí como una tensión bastante fuerte entre ambos fenómenos. Y ahí la problemática es que el Estado, con el interés de regular, de apagar quizás unos incendios de orden nacional, termina generando nuevos incendios. Ese es el meollo, o sea, cuando tú ya vas a ver las controversias en el plano, digamos, práctico, de qué están discutiendo, qué es lo que no permite que haya conciliación, porque cuando ya se instala la controversia en el juzgado, lo que busca el juez son citaciones de conciliación, es el discurso de la ancestralidad. La ancestralidad vuelve al punto cero donde empezó el conflicto. Entonces, todos tienen una respuesta a la ancestralidad. Para analizar los casos analizados pues para el análisis de los casos que trabajamos en este proyecto, nosotros tuvimos que recurrir a una perspectiva que primero pues nos posicionara cuáles son las temporalidades en los discursos que están construyendo sobre la ancestralidad. Miran al pasado, yo me voy entonces al pasado de mis antepasados,
antepasados, o yo voy a mirar algo del pasado que es muy cerca al presente y yo me estoy proyectando en términos de futuro y voy a plantear algo que es ancestralmente futuro, mi futuro, ¿sí? Por otro lado, pensamos en que la ancestralidad genera un afecto. En afecto es en términos de que yo me siento aquí, pero igual se siente del lugar el que ha vivido miles de generaciones, cientos de generaciones, como el que llegó hace 5 o 6 décadas y siente que él es del lugar, pues con toda la razón. Pero hay un afecto negativo y uno positivo. El negativo es el que siente que el discurso, lo que me está afectando es que yo era dueño de toda esta tierra y he perdido porque ha llegado mucha otra gente y se genera un afecto negativo, mientras que en el otro caso, el que llega y encuentra tierra, él genera un afecto que es positivo y es negociable, es más amplio. Yo solucioné un problema que me generó la expulsión de mis tierras en el otro lado, en Cauca, Nariño, en Huila. Sí, esto se va llevando de un lado a otro y ahí nos podemos quedar la vida peleando. Lo que a mí me gustaría resaltar, que no lo hemos tocado, es sobre la forma colectiva como soluciona los problemas del acceso a la materialidad de la tierra en una frontera agraria. Allí hay un problema. Porque si tú vas a ver las cifras, que eso es muy importante en nuestro proyecto, de formalización de propiedades colectivas, tú vas a decir, wow, qué cantidad de trabajo, qué maravilla, cómo hemos avanzado. Porque sí, efectivamente la institucionalidad pública, ya hay una presencia, eso es importante en una región donde no la había. Pero cuando tú vas a ver los tamaños de las titulaciones, tú dices, estamos creando otro problema. Porque cuando tú titulas 40 hectáreas o 37 hectáreas, decimos en el artículo, para 100 familias, ya estás generando un problema. La gente tú interrogas a la gente y le dices, pero no está aceptando usted como creando un problema. La gente siempre está afincada en la siguiente jugada política. No, porque yo voy a pedir la ampliación. Pero ¿la ampliación hacia dónde? Si todo está ocupado, ¿sí? Si usted está en un área ya colonizada. Por eso, pensar en lo que pasa en los megarresguardos es el siguiente paso. Lo otro es esa, ¿no? Esa posibilidad de que, ¿qué es lo que piensa? O yo me conformo con la liquidez que me puede brindar la distribución del recurso de transferencia para las 100 familias y los circuitos de gobernaciones anuales que hacen que la cadena de distribución del flujo de dinero vaya cambiando de manos si hacemos una redistribución desde abajo. No sé si buena o mala, pero es la que hay. Muchísimas gracias, Margarita y Julián, por habernos acompañado hoy en Antropofonías. Ha sido una conversación que abre muchas otras para el futuro, para el presente también inmediato. Y como siempre quisiera resaltar que esta investigación que ustedes nos presentan y de la que esperamos saber mucho más, como todos los trabajos que ha hecho Margarita y su equipo de investigación durante estos 30 años, nos ayudan a desnaturalizar y a desromantizar ciertos conceptos que muchas veces damos por hecho, ¿no? En este caso el de la tenencia colectiva, que pareciera ser muy benévolo, pero que cuando vamos a verlo en contextos específicos, pues vemos todas las derivaciones y todas las tensiones también que suscita. Y en este trabajo, como también ha sido el caso de los anteriores, pues denota también una gran profundidad histórica en este análisis para hacernos ver cómo hay diferentes mecanismos discursivos, diferentes dispositivos estatales, legales, que van construyendo realidades, que van construyendo también ficciones, pero que tienen unos efectos muy concretos, en este caso de aumento de la conflictividad, pero también que nos ayudan a ver cómo cotidianamente los grupos, los colectivos, las organizaciones, pues van también tejiendo realidades que retan estas disposiciones muy formalistas y muy excluyentes, pues a partir de arreglos muy creativos y muy dinámicos en el tiempo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Antropofonías. Estuvimos muy contentos de recibirles y esperamos que vuelvan.